¿Te gustan los milagros? Tú dices, claro que me gustan, ¿no? ¿Quién no quisiera un milagro? Y quizá tú estás esperando y estás orando por uno en este momento. Y lo interesante es que nuestra vida, nuestra relación con Dios es una vida, es una realidad en donde encontramos que estamos viviendo múltiples milagros y caminamos en lo sobrenatural esperando el favor de Dios sobre nuestra vida. Cuando leemos la Biblia podemos ver de principio a fin cómo es un libro lleno de milagros. Lo interesante es que hay diferentes varios tipos de milagros. Por ejemplo, un milagro de sanidad. Vemos en la Biblia cómo tenían la lepra y eran sanados, ¿no? O de repente hay un milagro sobre la naturaleza, como Jesucristo calma la tormenta. Y hay milagros creativos que de repente de la nada, pues Dios manda algo, aparece hay algo de lo que se necesita. En fin, hay muchos tipos de milagros, pero hoy te quiero hablar de un tipo específico que es el milagro de la multiplicación o milagro de multiplicación. Y esto es importante estudiarlo y vamos a ver la anatomía de este milagro de multiplicación porque tú y yo necesitamos caminar en él y quizá lo estás viviendo y no lo has notado. Y quiero ir a 3 ejemplos que están en el Antiguo Testamento antes de entrar a un ejemplo en el Nuevo Testamento para estudiarlo, comprenderlo, entenderlo y buscarlo. El primer ejemplo es un caso increíble que a mí me impacta mucho. El pueblo de Israel está caminando por el desierto y en un viaje que pudo haber durado 40 días, pues Dios los tiene 40 años ahí dando vueltas en el desierto por una disciplina que viene al pueblo de Israel. Pero lo interesante es que ellos caminando en el desierto, ¿te imaginas un desierto con mucha escasez? Y de hecho hoy vamos a hablar mucho acerca de esos milagros de multiplicación en el desierto, que es un lugar de escasez, es un lugar difícil. Pero el pueblo de Israel estaba caminando y tenía sus zapatos más bien guaraches y no se desgastaban. Y esto es lo increíble del milagro. Mira lo que dice este pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Está Dios hablando al pueblo de Israel y le dice: durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Entonces fíjate qué interesante. Ellos estaban caminando ahí y su calzado no se desgastaba, ¿no? Hay veces que queremos esto y nos aferramos a algún par de zapatos o de tenis que nos gusta, pero inevitablemente después de meses o algunos años ya está totalmente destruido ese calzado por el uso. Te imaginas mucho más todos los días caminando en el desierto. Y esto es lo increíble: ese calzado no se desgastó. Este es un tipo de milagro de multiplicación, porque parte de algo que se tiene, ¿sí? Y perdura. Y a lo mejor lo empiezas a reconocer en tu vida, porque muchas veces Dios permite que cosas que nosotros tenemos, usamos, duren y se multipliquen. El otro ejemplo está en la multiplicación de la harina en la casa de una viuda. Sucede que de repente estaban pasando 3 años y medio de sequía, no había nada de lluvia. Y tú sabes, cuando no hay lluvia, no hay cosecha, no hay alimento. Y así se encontraban y de repente Dios manda al profeta Elías con una viuda para que esta viuda lo alimente durante este tiempo de escasez. Y lo interesante del pasaje que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, es que llega el profeta con la viuda y le dice: dame de comer, ¿no? Y la viuda dice: nada más tengo un poco de pan y harina, ¿no? Y ya estábamos dispuestos, mi hijo y yo, a hacernos un pan y a morir. Y el profeta le dice: no, primero hazme a mí una torta, un buen pan, ¿no? Y ya después comerás tú y no te preocupes, no se va a acabar la harina y el aceite. Voy a leer un pasaje, el versículo 44. O sea, el profeta le está diciendo a la viuda: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina ni de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra.
Y entonces vemos aquí a esta viuda, obviamente ya simplemente el título pues habla como de necesidad. 3 años y medio de sequía, ni el profeta tenía alimento, aunque Dios lo había alimentado por unos cuervos, con unos cuervos o por medio de unos cuervos que le traían pan nuevamente milagro tras milagro. Pero aquí llega con esta viuda y su hijo, y esa harina y ese aceite se multiplicó y se multiplicó. Y este es un poquito, aquí empezamos a conocer el principio, porque parte de algo que tenemos y Dios lo extiende, lo multiplica para que alcance. El tercer ejemplo que te quiero hablar es el aceite que es multiplicado en la casa de la esposa de un profeta. Resulta que este profeta había muerto y había dejado con deuda a su esposa y a sus hijos. Y entonces aquí en este caso esta mujer llega con el profeta, en este caso es Eliseo, y le dice, pues ya tenemos en problema, no tenemos con qué subsistir, van a venir los acreedores, nos van a embargar, se van a llevar a mis hijos como esclavos. Y entonces el profeta le dije, ¿qué tienes? Y la mujer dice, no tengo nada. Bueno, tengo un poco de aceite, ¿se acuerda? Entonces el profeta le dice, ve y busca ollas, vasijas con tus vecinos muchas, enciérrate en tu casa y comienza a vertir el aceite sobre esas vasijas. Lo hizo así la mujer con sus hijos, juntaron las vasijas y empezaron a vertir el aceite, y no se acababa el aceite, y llenaban una vasija y llenaban otro contenedor y llenaban otra olla de barro, y así continuamente hasta que se acabaron todas las ollas. Y entonces esta mujer llega con el profeta y le dice, ahora vende ese aceite y pagas tus deudas. Qué interesante, ¿no? Te leo un pasaje nada más para referirnos ahí, en el versículo 2 del capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. O sea, el profeta le dice, dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. Y de ahí parte de un poquito que se tiene, y viene una multiplicación sobrenatural y milagrosa. Y Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigues todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas, a medida que las llenas, ponlas aparte. Entonces ya te explicaba. Y así lo hizo hasta que se acabaron las vasijas, y Dios libró a esta mujer con sus hijos de esa gran deuda. Dios libró a la otra viuda de la muerte por hambre al multiplicar el aceite y la harina. Y Dios multiplicó al pueblo, bendijo y salvó al pueblo de Israel porque su ropa no se desgastaba, su calzado no se desgastaba. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta aquí de estos milagros de multiplicación? Yo veo 4 cosas bien puntuales. La primera, la necesidad siempre mueve a Dios. Cuando alguien de sus hijos está en necesidad, ¿sí? Eso mueve a Dios. Ahora, algo interesante es que en el caso de Elías, esta viuda con su hijo no eran del pueblo de Israel, pero aún así Dios la usó y la bendijo para alimentar al profeta, pero para desarrollar este milagro de multiplicación. Entonces, un milagro de multiplicación llega cuando hay una necesidad que es presentada delante de Dios, y Él la atiende de manera sobrenatural, porque no es algo que tú y yo podamos hacer, que esa harina no se acabe, o que el calzado no se desgaste, o que el aceite se multiplique. Es algo que solamente Dios puede hacer, es algo sobrenatural. Lo primero, la necesidad siempre mueve a Dios. Segundo, nuestra lógica humana es confrontada, porque un milagro de multiplicación rompe toda lógica humana. Y porque yo te pregunto, ¿cuánto te pueden durar unas chanclas? Sí, pues a lo mejor si le echas ganas y las cuidas y evitas las piedras, pues a lo mejor 2, 3 años, ¿no? Pero fueron 40 años. Entonces rompe toda la lógica. Yo me imagino que el pueblo de Israel está diciendo, pues nos vamos a meter en problemas, necesitamos hacer calzado nuevo, pero veían que no se desgastaba y no se desgastaba. Increíble, increíble. Es un milagro, es algo increíble. Pero lo interesante, por ejemplo, en el ejemplo de la harina y el aceite que se multiplicó de la viuda, o sea, dice que ella respondió, dice en el versículo 12 del capítulo 17, ella respondió, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida
antes de morirnos de hambre. Entonces, nuevamente, está aquí confrontando la lógica. Esta viuda ya había perdido la esperanza. Vamos a comer esto poco y vamos a morir, ¿no? En el caso de la esposa del profeta, o sea, dijo, su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. O sea, como digo, no sirve para nada eso no me va a sacar de mis problemas. Y entonces es confrontada la lógica humana, porque es un milagro sobrenatural de multiplicación. Tercero, este tipo de milagro siempre parte de lo que se tiene. ¿Sí? Nuevamente, hay otros tipos de milagros en donde no necesitas tener algo para que venga ese milagro, pero el milagro de multiplicación parte del calzado, o parte de tener un poco de harina, o parte de tener un poco de aceite, que en nuestra lógica humana no es suficiente, pero en el milagro de Dios empieza a multiplicar. Nuevamente lo que dijo la esposa del profeta, solo tengo la viuda, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Un poco es lo que se necesita en manos de Dios para que entonces suceda el milagro. Y el cuarto punto de la enseñanza que tenemos aquí, que el milagro siempre le da la gloria a Dios. O sea, esa es la característica de un milagro, que Dios es el que se lleva la gloria, porque no es algo que tú y yo podamos hacer. O tú puedes lograr que tu calzado te dure 40 años, tú puedes lograr que la harina se multiplique, el aceite se multiplique, yo no. Y cuando sucede en mi vida, entonces Dios se lleva toda la gloria. Caemos de rodillas en gratitud y reconocemos que es Dios operando. Y esto es interesante porque Dios no quiere compartir la gloria. Él es el merecedor de toda la gloria. Y este milagro de multiplicación en especial es cuando nos quedamos con la boca abierta y decimos solamente Dios. Yo lo he visto, familia, en mi propia vida. O sea, cómo Dios ha provisto de manera milagrosa. Y en situaciones en donde mi lógica dice, pero es que no alcanza, o no pudo haber alcanzado, no pudo haber rendido. Y ves cómo milagrosamente alcanza, se extiende, se multiplica. Ahora quiero que vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento para redondear esta enseñanza, y es la multiplicación de los panes y los peces por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, al comienzo del capítulo 6. Interesante, este milagro se narra en los 4 evangelios y vamos a ir rebotando entre ellos para ver algunas enseñanzas. Pero está aquí Jesucristo y de repente se encuentra en un lugar desértico rodeado por 15,000 gentes. El pasaje narra que son 5,000 varones y entonces nuestro cálculo conservador es 15,000, te puede decir hasta 20,000 personas que están ahí rodeando a Jesucristo. Y lo interesante es que estaban ahí porque Jesucristo estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los endemoniados, estaba enseñando verdades del reino. Entonces ya estaban sucediendo gran cantidad de milagros, y en medio de este contexto es lo que sucede aquí. Y dice así: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque había visto milagro y porque necesitaban un milagro y porque estaban recibiendo milagros. Porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para que la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, uno de los 12 discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Ya sabía lo que tenía que suceder, pero le pone la prueba al discípulo que está en entrenamiento, ¿sí? Versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Sí? Obviamente empezó a ver aquí el conflicto. O sea, esto no es posible, no va a suceder, no podemos darle de comer a esta cantidad de gente. Versículo 8,
otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y entonces aquí hay algo interesantísimo. De repente aparece un chamaco con 5 panes y 2 peces. Pero el discípulo en entrenamiento, sí, que estaba caminando en fe, dice: ¿qué es esto? Empieza a ver esta confrontación, ¿sí? Y entonces, versículo 10, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver las señales que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces fíjate qué interesante, y vamos nuevamente a regresar a estos 5 principios que entendemos y aprendemos del milagro de multiplicación, ¿sí? Lo vimos con el calzado, con la harina, con el aceite, y ahora lo estamos viendo con los panes y los peces. Entonces, el primero, la necesidad siempre mueve a Dios. Y si tú estás en necesidad, no dudes que Dios es movido y que tú y yo necesitamos presentar. Si tienes que ver, tienes que ver esto. Este milagro que sucede de multiplicación está sucediendo en medio de muchos milagros. Fue un milagro más increíble, pero ya había sanidades, nos lo dice el pasaje. Ya había liberaciones, puedes leer en el contexto, en los capítulos alrededor. Estaba viendo grandes milagros y la gente estaba siguiendo a Jesucristo. Y ahora sucede otro milagro más, pero ahora del tipo de multiplicación. 5,000 hombres, entonces decíamos, ¿no? De 15 a 20,000 personas en el desierto, en un lugar estrecho, en un lugar difícil, en un lugar donde no se podría suplir eso por habilidades humanas o con recursos humanos. O sea que el desierto es un buen lugar para dar la gloria a Dios. Segundo, nuestra lógica humana es confrontada, ¿sí? Y ¿te acuerdas cómo fue confrontada la viuda que dice: ya voy a comer, voy a morir? Y la otra esposa del profeta que dijo: ¿qué es un poco de aceite? Y ahora aquí de repente es interesante porque Jesucristo lo dice a sus discípulos. Mira lo que dice este mismo texto en el Evangelio de Mateo, versículo 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿Qué estaba actuando aquí? Los discípulos estaban caminando, no por fe, estaban caminando con la lógica humana, diciendo: los tienes que despedir, ya anochecen, tienen hambre y aquí no hay alimento. Esto es lo que tenemos que hacer. Y aquí viene el milagro de multiplicación confrontando, ¿no? Nos dice el Evangelio de Juan que Felipe le dijo: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Viene esa lógica y yo creo que en cierta parte es bueno, porque está demostrando que no es algo posible para el ser humano en lo natural, que tiene que ser la intervención de Dios. No es posible ni con el salario de un año. ¿Cómo vamos a alimentar estos? No nos alcanza, ¿sí? Y más adelante, ahora Andrés le dice Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y entonces a lo mejor te cachas en estos ejemplos con lo mismo que tú le dices a Dios, ¿no? Cuando Dios te habla a tu corazón y te dice: no es necesario que se muevan, denles de comer ustedes, caminen hacia adelante, y de repente vienen estos pensamientos diciendo: pero lo que tenemos no alcanza. Pero, necesitaríamos algo, pero todo está aquí en la lógica humana. Entonces Jesús, antes del milagro, prueba la fe de los discípulos
Y de hecho es algo que tú ves en los otros milagros, porque en el milagro de la harina y el aceite, o sea, el profeta Elías le dice a la viuda, dame a mí primero de comer, ¿no? Entonces así como que, o sea, pues no la aprietes, si de por sí no tengo que comer, ¿sí? Y iba a ser mi última comida después, antes de morir, y ahora quieres que te alimente a ti. Y el profeta le dice, sí, o sea, Dios va a responder, pero primero aliméntame, ¿no? Y aquí Jesucristo prueba la fe de sus discípulos, porque los discípulos dicen, despídelos ya, mándalos de regreso. Pero Jesucristo les dice, no tienen que irse, contestó Jesús en el versículo 16 de Mateo. Denle ustedes mismos de comer. O sea, Jesucristo pudo haber dicho, a ver, ahí les voy, pero primero prueba la fe. Y esto es algo que caracteriza nuestra relación con Dios. Dios, claro que quiere bendecir, suplir nuestra necesidad, traer ese milagro de multiplicación, pero antes va a probar nuestra fe. Antes nos va a poner esa prueba. Dame a mí primero de comer, como el profeta le dijo a la viuda, ¿no? O sea, rompiendo y chocando toda la lógica. Denle ustedes de comer. No es necesario que se vayan, ¿no? Cuando toda la lógica era actuar en ese camino. ¿Sale? Tercero, el milagro parte de lo que se tiene. El calzado, el aceite, la harina. Y ahora, de repente nos dice aquí el Evangelio de Juan que Andrés de repente llegó y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, porque parte de algo el milagro de multiplicación. Algo que se tiene, algo que se trae, que obviamente a la lógica humana dices no alcanza, pero lo rendimos a Dios. ¿Entiende esto? Lo que es insuficiente para la necesidad es suficiente para el milagro. La harina y el aceite que quedaba era insuficiente para vivir 3 años y medio, pero era suficiente para el milagro. El aceite era insuficiente para sacar de la deuda a esta familia, pero era suficiente para el milagro. Los 5 panes y los 2 peces eran insuficientes para las 20,000 bocas que alimentaron, estómagos, ¿sí? Pero era suficiente para el milagro. Y aquí parte la fe, un recurso insuficiente, pero suficiente, como un catalizador del milagro, ¿sí? Es muy pocos en manos de uno, de nosotros, pero es todo lo que se necesita en manos de Jesucristo. En manos del muchacho no era suficiente, en manos de Andrés ni de Felipe eran suficientes, pero Jesús dijo, tráiganmelo para acá, préstenme tantito ese pan y ese pescado. En manos de Jesús se vuelve todo, se vuelve lo suficiente. Entonces es este el principio, lo poco es mucho si Dios está en el asunto. ¿Va de vuelta? Lo poco es mucho si Dios está en el asunto. Me encanta aquí el Evangelio de Juan porque cita este muchacho, ¿no? ¿Por qué un muchacho? O sea, y todo lo que encontramos en la Escritura no es casualidad, hay algo ahí profundo que tenemos nosotros que rascar y entender. ¿Por qué un muchacho? O sea, no fue un discípulo el que lo traía, no fue Zaqueo, el empresario, el político, ¿me entiendes? Fue un muchacho. Y yo tengo varias preguntas en cuanto a este muchacho, que el pasaje no nos los dice, pero yo quiero preguntarlas, ¿no? ¿Qué hacía un muchacho con 5 panes y 2 peces? Es suficiente comida para uno, ¿verdad que sí? O sea, 5 panes y 2 peces, pues ya haces un buen lunch. ¿Qué hacía este muchacho con 5 panes y 2 peces cuando el resto de la multitud no tenía nada? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacía un muchacho con 5 panes y 2 peces enseñándoselos a otros en el desierto, ¿no? O sea, si estás en el desierto y ves a todo mundo, ya le suenan las tripas y están hambriento y tú tienes aquí tus panes y tus peces, a lo mejor lo lógico es que tú dices, mira, mejor aquí manténlos escondiditos, ¿no? Pero llegó este muchacho y los enseñó. ¿Qué está pasando ahí, verdad? ¿Qué mirada habrá tenido o intercambiado con nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Porque Felipe seguramente llegó así, aquí está este muchacho con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente, no? Y Jesucristo a continuación le dijo, tráiganmelos para acá. Entonces yo creo que Jesucristo cruzó la mirada con este muchacho, ¿no? Y le extendió la mano como diciéndomelo, confíamelos,
confíame esto, que yo voy a hacer algo increíble. Y la mirada que se intercambiaron el muchacho y Jesucristo, yo creo que marcó la vida de este muchacho, ¿no? Porque una mirada de decir, ¿confías? ¿Crees que yo pueda hacerlo? ¿Qué habrá pasado en el corazón del muchacho al ver sus panes y peces multiplicados y todos comiendo? ¿Sí? Porque yo creo que Felipe estaba así rascándose, Andrés estaba cruzado de brazos diciendo, ¿cómo? Pero este muchacho estaba viendo sus panes, sus peces, ahora en la boca, alimentando a toda una multitud. Yo creo que este muchacho sintió algo diferente y especial en su corazón esta tarde del milagro de multiplicación de los panes y los peces, que el resto de los discípulos y que el resto de los comensales. ¿Qué habrá pasado por el corazón del muchacho cuando comió, cuando se alegró que otros comieran? Y después cuando vio que sobraron 12 canastas. ¿Sí? Vamos a ir ahorita un poco allá adelante, pero no solamente comieron todos, sino que sobró. Y yo solamente me pregunto, ¿y esas que sobró, a quién se lo dieron? Yo creo que le correspondía al muchacho, ¿no crees? Porque en manos de Dios es suficiente. Y Dios entiende esto. Dios no le va a quedar debiendo a nada. Ahora, es interesante, 5 panes y 2 pescados, 5 más 2 son 7. ¿Sí? Y el 7 es un número que en la Biblia se presenta como perfección. Entonces, qué interesante, porque este número de perfección, por ejemplo, tú puedes ir al libro de Apocalipsis y se mencionan 7 iglesias, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos. O sea, el número 7 en la Biblia habla de perfección. Y aquí nos están presentando 5 y 2 peces, este número 7, que era insuficiente en las manos del hombre, pero era suficiente, era perfecto para el milagro. Lo que el muchacho traía era perfecto cuando fue puesto en las manos de Dios. Está bueno, ¿verdad que sí? Dios atiende la necesidad siempre. Nuestro pensamiento humano es confrontado siempre y se necesita partir de algo que tenemos y rendimos en amor a Dios para que sea de bendición y para que sea multiplicado. Y claro que va a ser de bendición también para nosotros. El muchacho comió y el muchacho, yo creo, no lo dice el pasaje, pero yo lo interpreto que en la lógica del reino fue el que se llevó por lo menos parte de esas 12 cestas, ¿verdad que sí? Cuarto, el milagro siempre le da la gloria a Dios. Me encanta porque tú puedes ver cómo Jesucristo lo toma, bendice y da gracias. Y esto era una costumbre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de partir el pan, antes de los alimentos, antes de un milagro, Él daba gracias a Dios. Te voy a leer el pasaje en Mateo 14. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Este partimiento del pan en un simbolismo de la salvación que nos dio en la cruz, porque de ahí viene todo, de ahí viene toda la provisión que Dios nos da, y hay una bendición. Sucede la multiplicación después de dar gracias. Acuérdate, es la gloria a Dios. Ese es el cuarto punto. Dios se lleva toda la gloria. Es interesante porque todos son saciados y sobra. Y nuevamente, también así, yo me extraño, digo, o sea, que Dios no sabe calcular. Si Él es el Dios del universo, que no supo calcular cuánto iban a comer y sobró. Yo creo que fue intencional que haya sobrado. No fue una falla de cálculo, porque está hablando de cuando Dios multiplica. Sobra. Algunos creen que aquella viuda de la harina y el aceite no solamente comió ella y su hijo, sino toda su familia alrededor de ello, porque esa es una promesa del reino. Tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué sobró? ¿Acaso Dios no sabe calcular? ¿O será que el pan del cielo sacia más?
Sí, a lo mejor empezaron a repartirlo y empezaron a comerlo, pero como era un pan de bendición, trajo saciedad a todos esos hombres, mujeres, familias, niños. Quizá habría que regresarle su parte multiplicada al muchacho, porque él fue el que dio esos panes y esos peces, y estoy seguro que recibió esa bendición multiplicada, porque así nos habla la Biblia. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. Y este muchacho sembró esa provisión y cosechó multiplicado. Y lo interesante es que recogen 12 canastas. Nuevamente, no hay nada ocioso en la palabra de Dios. Y 12 canastas hablan del número del gobierno de Dios. Es otro número bíblico que tú lo puedes ver a través de la Biblia y habla del gobierno de Dios. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 tronos que habla en Apocalipsis y otros 12, suman 24, pero es el número 12 que habla acerca del gobierno de Dios. Y esta es la pregunta: ¿Dios está gobernando en nuestras vidas? Porque cuando Dios gobierna, ¿sí?, sobra y se llenan las canastas y son saciados y la gloria es a Él y nosotros acabamos maravillados. Déjame ir aterrizando esto. Si Dios nos dice, más bien, Dios nos está diciendo, familia, si me traen sus 5 panes y 2 peces, yo los voy a multiplicar. Él quiere hacer un milagro de multiplicación para su gloria, para nuestra bendición y para la extensión del reino. Y Él nos dice, si me traen sus 5 panes y 2 peces, ¿pero qué harás tú? ¿Los esconderás? Porque vienes pensando en tu lógica humana que no va a alcanzar, que mejor te lo guardas. ¿O puedes confiar y ver a los ojos a Jesucristo que te dice, ponlos en mis manos y verás el milagro? La necesidad es mucha. En la iglesia la necesidad es mucha. Fíjate, aquí en Iglesia Paz tenemos una gran operación, ¿sí? Es una iglesia que atiende a miles de personas y va creciendo y hay mucha necesidad. Y estamos pensando también en aquellos que necesitan escuchar, caminar, conocer a Jesucristo, caminar con Jesucristo. Y tenemos toda esta operación para bendecir, sí, a nuestras familias, pero también a muchas familias que Dios irá añadiendo. Y la pregunta aquí es, ¿usaremos nuestra lógica humana para argumentar que no es posible y los mandaremos de regreso conforme Dios va trayendo el crecimiento en iglesia, o nos va dando una visión que nuestra lógica humana dice, es que no hay manera, no es posible? Seremos como Felipe o como Andrés, como la viuda o la esposa del profeta, que en nuestra mente dice, ya se acabó, no se puede, ¿qué es esto para tantos? ¿Sí? O atenderemos el llamado de Jesús que nos dice, denles ustedes de comer. Como que escucho la voz del cielo que está diciendo, Iglesia Paz, ante un mundo con hambre espiritual, y Jesús nos dice, denle ustedes de comer. Y nosotros empezamos con nuestros argumentos, pero es que no me alcanza, es que no tengo, es que es poquito, es que denles ustedes de comer. Y estamos necesitando un milagro de multiplicación. En medio de los milagros que hay, familia, porque en la iglesia yo veo cantidad de milagros, veo matrimonios reconciliados, veo cómo Dios está reconciliando el corazón de los padres con los hijos con los padres, veo sanidades, veo libertad, gente con temor que ha sido liberada y veo cantidad de milagros. Pero en medio de todos estos milagros, así como ese tiempo que leemos en Juan 6, estamos necesitados de un milagro de multiplicación. Estamos predicando el evangelio, vemos a cientos venir a Cristo, vemos familias restauradas, corazones sanadas, a los esclavizados se les da libertad, a los ciegos vista, pero necesitamos un milagro de multiplicación. Yo ya me rendí, yo ya no voy a trabajar con la lógica humana y yo le voy a rendir a Dios mis 5 panes y 2 peces. Dios está llamando a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Tú
Tú eres ese muchacho con 5 panes y 2 peces para poder realizar este milagro. Está llamando a una viuda con un poco de harina y aceite, que quizá en su mente ya ha perdido la esperanza y está diciendo: yo voy a proveer. Está llamando a una familia en problemas que no ve la lógica de poder salir adelante. Pero eso es que necesitamos confiar en las manos de Dios. Está viendo, está llamando a un pueblo confiado que Dios camina con nosotros. Tú y yo, la iglesia, Dios está caminando con nosotros y Él tiene cuidado de nuestra ropa. Él tiene cuidado de nuestro calzado. Él tiene cuidado de nuestra casa, de tu negocio y de tu provisión. Si tan solo tú y yo le confiamos 5 panes y 2 peces. Ese número 7, esa perfección para ese milagro de multiplicación. Y el poder ver esas 12 cestas en el gobierno de Dios. Tú y yo damos económicamente a este lugar. Y el llamado es a ser fieles, a extender nuestra fe y creer que Dios lo hará. Lo ha hecho hasta ahorita. Ha caminado con nosotros hasta ahorita. Vemos hacia adelante. La situación se ve difícil, pero confiamos que Dios nos dice: no necesitan despedirlos, no necesitan cambiar la estrategia. Denle ustedes de comer. Este mensaje, familia, es para ti, es para tu corazón, es para tu situación, es para tu casa, pero también para la situación y el proyecto de Iglesia Paz, donde cada uno de nosotros participamos. Quiero leerte este pasaje. Tú y yo participamos dando nuestros diezmos, que es un mandato bíblico, una enseñanza bíblica, y traemos ese 10% de nuestro ingreso. Pero fíjate este pasaje a la luz de lo que acabamos de leer. Y dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y el profeta está hablando de parte de Dios, que nos dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Es interesante, porque el milagro de multiplicación habla de tener alimento. Y hay una necesidad de alimento espiritual, emocional, en el alma de cada persona. Dios está buscando esas almas en problemas, en tribulación. Y tú y yo estamos levantando una organización, una iglesia, un lugar en donde podamos alimentar con el alimento del cielo, el que verdaderamente sacia. En el mundo hay mucho tipo de alimento que no sacia, que es amargo, y la gente se está alimentando de él. Pero el alimento del cielo, el maná del cielo, el evangelio de Jesucristo, es el que verdaderamente alimenta. Y dice: traigan íntegro el diezmo, traigan esos 5 panes y 2 peces. Pruébenme en esto, continúa el pasaje, dice el Señor Todopoderoso. Pruébenlo. Prueben que yo soy el Dios del cielo. Crean. Si es lo que hablan, ¿por qué no caminan en eso? ¿Y por qué lo creen? No lo retengas. Si tienes esos 5 peces, esos 5 panes y 2 peces, no los escondas ante la necesidad. Ponlos delante de Dios. Y dice: y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero ver esas 12 cestas. No me basta con que estemos saciados. Yo quiero ver el milagro completo. Yo quiero ver esas 12 cestas para la gloria de Dios. Una provisión suficiente, dando la gloria de que es más allá de lo que tú y yo podamos haber planeado y hecho. Es solamente Dios actuando. Dice el versículo 11: exterminaré la langosta. La langosta, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. La langosta es aquello que quiere minar, quiere comer el cultivo. Y a veces hay situaciones en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestras relaciones, que están pegando, que están minando. Hay cosas en la unidad de la iglesia que están golpeando. Y Dios está prometiendo que va a exterminar toda esa langosta que quiere robar, matar y destruir. Dice el Señor Todopoderoso: la vid no va a perder su fruto, va a haber fruto abundante. Yo quiero terminar orando. Como Jesucristo
oró y dio gracias al Padre. Mira, yo no soy Jesucristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Yo solamente soy alguien que cree lo que Dios puede hacer con una iglesia que camina en fe. Y yo quiero que simbólicamente pongas esos 5 panes y 2 peces, ese diezmo que tú traes, esas promesas, ofrendas misioneras, todo lo que tú aportas a la congregación, el tiempo que tú rindes a la iglesia, el servicio con tus dones y talento, todo eso lo estás dando para que sea multiplicado y alcance. Y yo quiero orar, bendecirlo y repartirlo. Señor, yo te doy gracias por cada corazón generoso, dispuesto y alegre. Gracias, Señor, por cada corazón como el de ese muchacho, dispuesto a participar en un milagro de multiplicación. Señor, te decimos, aquí están nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros talentos, nuestros recursos, Señor. Estamos trayéndolos aquí a este lugar de alimento espiritual, Señor. Los traemos alegremente, los traemos íntegros, Señor. Aún les extendemos más, Padre. Señor, y yo te pido que los bendigas. Lo presento delante de ti. Cada una de estas diezmos, ofrendas y promesas misioneras delante de ti los ponemos, Señor. Los levantamos al cielo. Te decimos gracias, Señor, porque tú los has provisto para nosotros. Y gracias por lo que tú harás con ellos. Porque muchos disfrutarán, comerán y se saciarán. Y para todo y en todo, Señor, que tú te lleves la gloria, que tú seas glorificado. Señor, y que tú traigas esa multiplicación en cada hogar, Señor, que multipliques sus alacenas, que hagas que su calzado no se desgaste, Señor. Aquellas viudas que están en necesidad, que tú multipliques la harina y el aceite, Señor. Aquellas familias que están en deudas, Padre, que tú multipliques ese aceite, Señor, que lo puedan vender y pagar sus deudas, Señor. Y yo te pido, Padre, que traigas esa multiplicación para que muchos vean y crezcan y crean, Señor. Gracias, Señor, por cada milagro que tú nos has dado el privilegio de recibir y de presenciar. Te damos gracias, Señor, y te decimos: esperamos más, queremos más y sabemos que tú tienes más, Padre, porque conforme avanza el tiempo hacia tu regreso, Señor, tú has dicho que estas señales seguirán a los que creen, Señor. Y aquí hay muchas familias que creemos, que te amamos y que daremos ese paso de fe. Gracias, Señor, y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues familia, ahora a caminar en fe, a caminar en fe. Dios te bendice.